Por ejemplo, adecuando el impuesto de sociedades para los pequeños y medianos empresarios, para los emprendedores, a un tipo competitivo con el que en estos momentos tiene la Unión Europea. Por ejemplo, valorando el ahorro y haciendo que la inversión en la vivienda habitual tenga una desgravación que nunca debió de haber suprimido el Partido Socialista. Una adecuación de nuestra política fiscal que deje más dinero en la sociedad, paradójicamente va a generar más ingresos para el Estado, porque habrá más actividad económica. Y cuarta medida, una reforma laboral. La reforma laboral que ha aplicado el Partido Socialista, hasta la fecha lo único que ha conseguido, desde que entró en vigor, es que haya 400.000 nuevos parados en España. Necesitamos ir a la realidad. Y la realidad es que no se puede desde lejos legislar sobre aquello que ocurre cerca. Dejemos, por tanto, que sean los propios sectores, entre empresarios y trabajadores, los que fijen cuáles son sus condiciones salariales. Dejemos que sea cada uno de los distintos centros los que adecúen cuál tiene que ser la retribución y la evolución de la retribución, buscando fundamentalmente que esa evolución de la retribución no suponga la pérdida de ningún puesto de trabajo. Y simplifiquemos el tipo de contratos. No podemos tener tantos tipos de contratos. Vamos a unos contratos donde la temporalidad sea la excepción absoluta. Vamos a contratos fijos, pero a contratos fijos que no desincentiven al emprendedor a poner en marcha nuevas actividades. Creo que con una reforma laboral, con una reforma fiscal, con una adecuación de todo el mercado de crédito y con una captación de inversiones derivado de una estabilidad de las administraciones públicas y de la política económica, estaremos en condiciones, no de un día para otro, no le estoy contando una varita mágica que lo pueda solucionar, pero estaremos en condiciones, en un tiempo más rápido que nuestros socios de la Unión Europea, de recuperar nuestra fortaleza económica, de empezar a crecer por encima del 3% y de empezar a generar empleo en España. Bueno, ¿cómo cumpliremos con el déficit público para España, marcado en un 4,4% por la Unión Europea para el próximo año? Está claro que estamos en una situación de crisis, que todos nos tenemos que apretar el cinturón y que habrá que realizar algunos recortes. Ya ha dicho usted que en el tema del área de bienestar social, todo lo relacionado con el empleo, ahí no se tocará, pero sí, a lo mejor en otros aspectos, ¿no? Habrá recortes, pero no los habrá en educación. Habrá recortes, pero no los habrá en sanidad. Y habrá recortes, pero no los habrá en pensiones. Pensiones, sanidad y educación no se van a rebajar. Ese es el compromiso del Partido Popular. Hay otras muchas cosas en las que efectivamente podemos recortar. Por ejemplo, evitando duplicidades. ¿Qué sentido tiene que en estos momentos en España haya numerosísimas competencias que están siendo prestadas simultáneamente por los ayuntamientos, por las diputaciones, por las comunidades autónomas y por la Administración General del Estado? Le pongo un ejemplo, la gestión del alquiler de viviendas. Hay agencias estatales, agencias autonómicas, agencias municipales. ¿Qué sentido tiene que en lugar de hacer un análisis de qué administración puede gestionar mejor un servicio público y a esa administración encomendarle esa responsabilidad, estemos disputando o compitiendo entre las distintas administraciones? Creo que ahí podemos avanzar mucho. En segundo lugar, no le pedirá al Partido Popular ningún sacrificio a un ciudadano español que previamente no se haya aplicado a sí mismo. Y por lo tanto, jamás le pediremos a un contribuyente un esfuerzo que previamente no haya sido aplicado por la Administración General del Estado. Tenemos que ir a una política de austeridad en el funcionamiento de las administraciones públicas. Y podemos hacerlo. Podemos ser igual de eficientes reduciéndolo, no el músculo, pero sí la grasa, que muchas veces sobra de las propias estructuras administrativas. Y en tercer lugar, sí creo absolutamente necesario que mediante una explosión de la actividad económica consigamos aumentar la recaudación. Y esa explosión de la actividad económica, no es paradoja porque lo demostramos en el 96, se consigue dejando más dinero en el bolsillo de los ciudadanos. Bajar impuestos produce la paradoja de aumentar la recaudación. Y si aumenta esa recaudación, garantizas pensiones, garantizas educación, garantizas sanidad. Usted habla de la duplicidad de organismos. En ese debate entre los candidatos del Partido Popular y el candidato socialista se hablaba del futuro de las diputaciones. El PSOE apuesta por anularlas, el Partido Popular por mantenerlas. Sin duda. Mire, yo soy alcalde de una gran ciudad
¿Qué es Madrid? Una ciudad como Madrid, las grandes ciudades de España no necesitan a las diputaciones. Pero ¿y qué pasa con los municipios pequeños? ¿Qué pasa con las aldeas, tantas que hay en Galicia, que no tienen capacidad de poder garantizar a sus ciudadanos los que los grandes ayuntamientos de España sí podemos hacer? Evidentemente necesitamos las diputaciones. La diputación no es algo que beneficie al ciudadano que vive en un gran núcleo metropolitano, pero es algo absolutamente imprescindible para los millones de españoles que viven en pueblos pequeños, en aldeas, en villas, que no tienen capacidad para poder prestar esos servicios públicos que sí podemos hacer los grandes ayuntamientos. Suprimir las diputaciones, desde mi punto de vista, es empezar a crear dos Españas. La España urbana, que goza de todos los servicios públicos, y una España rural que poco a poco iría siendo castigada a vivir en un grado de marginación. Y nosotros, uno de nuestros principios es el principio de igualdad. Cualquier español, elija vivir donde elija, tiene que tener la misma capacidad de acceso a todos los servicios públicos. Por lo tanto, diputaciones sí. Naturalmente que las diputaciones las tenemos que centrar en aquello que es su misión, es decir, prestar servicios a los ciudadanos, suplir y ayudar a los ayuntamientos allí donde los pequeños ayuntamientos no pueden llegar. Tenemos que profesionalizarlas y ese trabajo lo vamos a hacer, pero suprimir las diputaciones creo que es una propuesta de alguien que solamente ha vivido en el mundo urbano, de alguien que solamente ha vivido en una gran ciudad, de alguien que desconoce profundamente lo que es la España rural, esa España de los pueblos pequeños, en los que sus ciudadanos tienen el mismo derecho que los que vivimos en Madrid o los que viven en Ferrol a tener acceso a los mismos servicios públicos. Bueno, señor Gallardo, nos quedan poquitos minutos, seguiríamos hablando de ese extenso programa del Partido Popular, pero bueno, antes de finalizar me gustaría, usted conoce directamente a Mariano Rajoy, muchos han dicho de él estos días, que tanto se habla de los candidatos, que es un corredor de fondo, ¿no? Un gran deportista en el sentido de que ha sido constante y al final, bueno, pues ese trabajo ha dado sus frutos. La gente que nos está viendo en estos momentos le gustaría saber cómo puede ser el posible presidente de España. Él lo dice siempre. Y creo que es probablemente la definición que más necesitamos en estos momentos. Mariano Rajoy de sí mismo dice: yo soy un político previsible. Es un hombre sincero, nunca engañado. Y aquello que nos está diciendo en campaña electoral que va a hacer, lo va a cumplir. Es un hombre moderado, que escucha, que ejerce un liderazgo, pero un liderazgo muy democrático, no imponiendo, sino siempre escuchando a aquellas personas que le rodean en las tareas de responsabilidades de gobierno, de gestión que ha tenido hasta el momento. Y es un hombre que tiene una ambición, una enorme ambición, pero no personal, sino una ambición colectiva, la ambición de España. No es un hombre que se conforme con esta España que vivimos en estos momentos, que está muy lejos de lo que fuimos escasamente hace 8 años y sobre todo que está muy lejos de lo que podemos ser. Creo que tener una persona serena, firme en sus convicciones, con un talante de moderación, con una predisposición al diálogo y con una ambición colectiva de España, es lo que define al próximo presidente del Gobierno, a Mariano Rajoy. Bueno, señor Gallardón, en Ferrol tenemos un gobierno popular, por cierto, con el alcalde más joven de la historia de la democracia que ha obtenido mayoría absoluta. Estamos hablando de José Manuel Rey. En la Xunta de Galicia tenemos un gobierno popular con Alberto Núñez Feijóo. Sí, tenemos dos gobiernos populares cercanos. En Madrid se acordarán también de nosotros, ¿no? Ahora que tenemos proyectos pendientes como el tren a Caneliñas, la ubicación de un nuevo tanque de tormenta para que nos llegue el saneamiento. Aprovechamos ya, hacemos alguna gestión ya anticipada. ¿Tiene usted alguna duda? Mire, yo, Raquel, antes le diría que teniendo, como vamos a tener, un presidente del Gobierno de España que no solamente es gallego, sino que ejerce de gallego, me temo que vamos a ser los madrileños los que tendremos que recordarle que se acuerde de nosotros alguna vez, porque de lo que no tengo ninguna duda es que de Galicia y del Ferrol, por supuesto, se va a acordar permanentemente. Bueno, pues Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros y cuando vuelva a visitar nuestra ciudad, aquí le esperamos en nuestro programa Espacio Abierto.
Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas tardes. Gracias, Alberto Ruiz Gallardón, por estar con nosotros. Ya saben, a lo largo de estos días seguiremos hablando de las distintas formaciones políticas y del programa que nos presentan. Importante, ya saben, que ejerzan su derecho a voto el próximo día 20N. Nosotros volvemos mañana con un nuevo invitado aquí en Espacio Abierto. Buenas tardes.